como para ser respetuoso con el tiempo de todos. Como se dice en la televisión, que el tiempo es tirano, la vida real también, es el único valor que no se puede comprar. Voy a dar la bienvenida al curso nacional interdisciplinario para jóvenes en imágenes. Sé que también hay muchos cirujanos, así que jóvenes y no tan jóvenes. Me presento, yo soy el Javier Crisi, cirujano del Sanatorio Parque de Rosario, soy especialista en páncreas, miembro de la comisión directiva del Club del Páncreas. Bueno, y me invitaron a ser su host esta tarde-noche, en este cuarto encuentro, en el cual tengo el agrado, honor de presentar a dos renombrados y respetados médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, a los cuales conozco bien y hemos compartido consensos y bueno, y compartimos también comisión directiva del Club del Páncreas, el doctor Mariano Volpacchio, del Instituto Rossi de Buenos Aires, vicepresidente del Club del Páncreas, y bueno, y a Juan Espina, del Hospital Italiano de Buenos Aires, también un amigo en el cual hemos compartido reuniones, Pancreas Day y demás, y siempre nos deleita con sus descripciones. Ellos van a hablar, primero Mariano Volpacchio va a hablar de pancreatitis, pancreatitis aguda, y vamos a revisar la guía de Atlanta, y después Juan va a hablar de neoplasia quística del páncreas. Lo que le decía a los organizadores hace un rato es que fuera de cámara, que la verdad que son dos temas súper interesantes, ya que son cotidianos. Uno tanto en la práctica sanatorial, intensiva, internista, como es la pancreatitis aguda, en el cual necesita un tratamiento multidisciplinario, y la otra a nivel ambulatorio. Yo, como les dije, soy especialista en páncreas y tengo el consultorio. La mayor cantidad de casos que veo son de neoplasia quística del páncreas. Entonces está bueno abordarlo. Sé que tal vez son cosas muy específicas las que vamos a hablar, pero sirve para el tratamiento en el futuro y la forma de diagnóstico y cómo seguimiento de los mismos. Sí, creo que son dos temas muy interesantes para abordarlo y para sacarle jugo a estos dos profesionales que la verdad son de lo mejor del país. Así que, Mariano, creo que arrancás vos con pancreatitis aguda. El plan era que des tu charla, y después si hay muchas preguntas, hacemos las preguntas pertinentes y después pasamos con Juan, si no dejamos todo para el final y debatimos todos juntos. Dale, compartí pantalla. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Un placer. Te olvidaste de decir que también hemos compartido Noches de Mollejas, ¿no? Con Juan y... Sí, bueno. Hay que dar ese ejemplo a los chicos, o sí, en realidad. Bueno, perdón si hay un poco de ruido de fondo. Eso es un resonador, no estoy en una obra ni estoy en un boliche con música techno, ¿eh? Así que si se escucha un poco mal. ¿Se ve bien, no? Sí, se ve bien. Bueno, muy bien. Entonces, en esta charla me voy a referir al aspecto de las imágenes y sobre todo vamos a volver mucho sobre el tema de Atlanta. El tema de la pancreatitis aguda para los radiólogos es muy interesante y es muy satisfactorio porque en general tenemos un rol bastante destacado, los radiólogos, tanto en el diagnóstico como en la estadificación y el seguimiento, a veces más de lo que quizás sea recomendable, y después vamos a volver a eso, ¿no? Y en realidad, en general, no es muy difícil para nosotros diagnosticar la pancreatitis. Es bastante simple y lo que se espera de nosotros es una serie de ítems que uno tiene que cumplir, ¿no? En mi experiencia, será que he trabajado con muy buenos cirujanos. Cuando el paciente viene con la sospecha clínica de pancreatitis, en la mayoría de los casos tiene pancreatitis, ¿no? Y en general uno tiene que confirmarlo o, sobre todo, estadificarlo. Pero nuestro rol más principal es en las etapas subaguda y crónica, y no tanto en el diagnóstico inicial. Como
ustedes saben, en Atlanta se reunieron ya varias veces un grupo de expertos de distintas áreas multidisciplinarios que lo que buscaban era obtener un consenso en cuanto a una serie de ítems. Uno de ellos es la terminología, ¿no? Antes realmente era un caos la terminología que se usaba, exudado, absceso, términos descriptivos que no siempre se ajustaban a la realidad anatopatológica y clínica y que además causaban confusión. Entonces, ese fue uno de los objetivos, que todos hablemos el mismo idioma. Dividir la pancreatitis, y fue progresando, hubo varias reuniones, la última en 2012, siempre en la ciudad de Atlanta. Creo que el grupo de Rosario, de Javier Crisi también participó, liderados por el doctor Villavicencio, y después fueron agregando conceptos, ¿no? Y es muy importante atenernos a eso. Y en realidad creo que ha sido bastante exitoso, porque las adherencias por parte de los radiólogos, y sobre todo muchas veces por los jóvenes radiólogos, ha sido muy buena. Algo que no siempre logramos, ¿no? En otras áreas. Somos una especialidad que somos díscolos a la hora de ser uniformes en las definiciones, ¿no? Hay cosas como el ORACS, incluso el LIRACS, que no se respetan tanto. Y la verdad que el tema de la pancreatitis aguda, sí. Bueno, algunas generalidades vamos a comenzar, que ustedes la saben, que es un proceso inflamatorio de la glándula, que tiene complicaciones locales desde el punto de vista vascular, porque se liberan enzimas con mucho poder destructivo, entre comillas, y a distancia, y que tiene obviamente una repercusión clínica y sistémica muy importante, que en cierta forma es la que determina en las etapas iniciales el pronóstico y el manejo. Bueno, es algunas generalidades de datos que tienen mucho impacto en el sistema de salud desde el punto de vista económico y de la ocupación de camas, y en general se agrupa en dos tipos: leve, intersticial o edematosa, y la necrotizante, que es la severa, con una proporción de 80-20. La amplia mayoría son pancreatitis agudas leves. En general, la mortalidad actual es de entre 7 y 10%, depende si la institución está bien adecuada al manejo y hay multidisciplina, pero ha ido disminuyendo con los años, pero todavía tiene una significativa morbilidad y también mortalidad. Bueno, de acuerdo a Atlanta, el diagnóstico se basa en 3 pilares. Uno es el clínico: el paciente tiene que tener un dolor y una clínica compatible con dolor epigástrico, muchas veces irradiado hacia la región lumbar, de inicio súbito, todo lo que aprendemos en clínica. Eso es uno de los pilares. El otro es la elevación de las enzimas pancreáticas, amilasa o lipasa, de por lo menos 3 veces el valor normal. Recordemos que en muchas situaciones, como por ejemplo una isquemia intestinal o muchos cuadros de abdomen agudo, pueden también aumentar la amilasa, pero tiene que ser por lo menos 3 veces. Y el tercer pilar de ese diagnóstico es la detección de hallazgos compatibles con pancreatitis en algún método de imágenes. Y de acuerdo al consenso de Atlanta, 2 de estos elementos tienen que estar presentes. Quiere decir que si el paciente tiene elevación de enzimas e imágenes, por más que no tenga una clínica florida o típica, ya podemos hacer el diagnóstico. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque primero el umbral de dolor es diferente en las personas, el consumo a veces que puede existir de analgésicos puede tapar los síntomas, y además es muy importante que si el paciente tuvo la clínica, por ejemplo, vive en un lugar alejado y tardó en llegar a una institución, quizá pasaron varios días y la clínica fue apagándose, incluso los valores de enzimas pueden ir bajando, y quizá ahí solo las imágenes lo demuestran. Por eso, en el caso de Atlanta, también uno considera que el comienzo del cuadro es el día que empezó los síntomas y no el día que vino al hospital. En general, en las ciudades el paciente viene enseguida, pero puede ocurrir que tarde en llegar. Y esta cronología no es un dato menor, porque la clasificación de las colecciones tiene en cuenta fundamentalmente el paso del tiempo para su clasificación. Bueno, desde el punto de vista cronológico, se clasifica en pancreatitis aguda temprana, que es la primera semana, y tardía. En la temprana y en la fase inicial, las imágenes no tienen un rol destacado, salvo en el diagnóstico. Uno podría decir, bueno, tiene un rol también para estudiar la causa, pero en general esto no suele ser así. Y acá la evolución del paciente, su manejo y su pronóstico dependen fundamentalmente de la clínica, y sobre todo están asignados por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? De hecho, lo que se recomienda, y particularmente enfatiza también Atlanta, es que en realidad si uno va a hacer un estudio de tomografía computada,
que no sea con fines diagnósticos, no conviene hacerlo al menos con contraste en las etapas iniciales. Si tiene una clínica típica, no siempre hay que hacer una tomografía, ¿no? Si la vamos a hacer, y si vamos a dar contraste, el contraste no conviene hacerlo en los primeros días, porque la intensa edema o inflamación puede hacer que la glándula no refuerce mucho y uno piense que un área de hipoperfusión sea necrosis y no. Pero en realidad el mayor problema no es ese, sino el otro, el que la necrosis, para tener su expresión en imágenes bien concretas, lleva unos días. Entonces uno puede pensar que la glándula está edematizada y no necrótica al segundo día o al primer día, y estamos subestimando la gravedad de ese cuadro. Entonces, en general, 7 días. Esto es una de las áreas donde muchos de nuestros colegas clínicos, terapistas y cirujanos, en mi experiencia, no siempre lo respetan y piden muchos estudios, y a veces excediendo incluso los tiempos. Y después de una semana de la clasificación de la pancreatitis aguda tardía, y acá tiene mucho que ver y mucha importancia las complicaciones locales, principalmente las colecciones, y el rol de las imágenes acá es fundamental. También la podemos clasificar, además de la cronología, por la severidad, ¿no? Y puede ser leve, moderada a severa. La leve típicamente no tiene complicaciones locales ni falla multiorgánica. La moderada en general puede tener una falla orgánica menor de 48 horas o tener complicaciones locales. Y la severa es aquella que tiene una falla orgánica persistente. Fíjense que es muy importante en la severidad tener en cuenta nuevamente la falla orgánica, que está dictada principalmente por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Después hubo una reclasificación en moderada severa, porque en realidad esta moderada es una categoría muy amplia y un poco heterogénea. Y en realidad, si bien las complicaciones locales no suelen tener la gravedad que las clínicas, no son despreciables. Entonces, de ahí que esta hubo una subdivisión. Y desde el punto de vista morfológico, la gran división es si hay necrosis o no hay necrosis, es decir, si es puramente edematosa o necrotizante, que es muy importante. Bueno, después tenemos las colecciones, y esto es algo que es fácil de aprenderse y después uno lo aplica con mucha facilidad. Había un gran número de nombres extraños o variables que se usaban. Hoy tiene que ser muy simple. Si el paciente tiene una colección alrededor del páncreas, en la fase, generalmente en la pancreatitis intersticial suele ser, esas colecciones agudas se llaman colección peripancreática aguda, si es antes de las 4 semanas. Ahora, si hay necrosis, y la necrosis puede ser de la glándula, que es fácil de diagnosticar, o de la grasa peripancreática, recordemos que se extravasan enzimas con mucho poder proteolítico, lipolítico, que están ávidas por digerir tejidos, esa necrosis puede comprometer la grasa. Esto no es tan fácil, pero en general tiene un patrón que uno puede reconocer. Y cuando tenemos, sobre todo en el páncreas, un área de necrosis que forma una especie de colección encapsulada, en ese caso se llama colección aguda necrótica. Estas dos situaciones, colección peripancreática aguda, colección aguda necrótica, reciben esta denominación cuando son antes de las 4 semanas. ¿Se acuerdan que es importante el comienzo del cuadro? Y después de las 4 semanas, si persiste la colección peripancreática, ahí se llama pseudoquiste. En cambio, si la colección necrótica persiste, ya sea dentro del páncreas o por fuera del páncreas, se llama necrosis encapsulada, que uno lo encuentra mucho en la literatura en inglés, walled off necrosis, o necrosis amurada, puede tener varias especies de traducciones. Entonces, es una división muy clara de aguas, y uno tiene que ser fiel a esta descripción y tratar de dejar de lado otros términos que no sean los consensuados y determinados en el consenso. Antes, por ejemplo, el término pseudoquiste se utilizaba de una forma muy liberal y muy fácil para cualquier lesión quística, y bueno, esto no es así. Es importante tener en cuenta que las colecciones que suelen ocurrir, sobre todo en las pancreatitis leves y terciales, tienen una evolución natural a desaparecer, y van desapareciendo y se van reabsorbiendo. Por lo tanto, los pseudoquistes no son comunes en realidad, porque tiene que haber persistido esa colección. Bueno, ¿cuál es el rol de las imágenes? En realidad puede ser para el diagnóstico inicial o descartar otras causas, puede ser para estudiar la causa de la pancreatitis, que generalmente no se hace en la etapa inicial y para la cual la tomografía en general no es el ideal, y para las complicaciones inmediatas o posteriores. La ecografía demuestra, típicamente sabemos, el aumento del tamaño del páncreas, la hipoecogenicidad puede demostrar colecciones, pero en general puede ser difícil su diagnóstico inicial, sobre todo dependiendo del hábito del paciente y si tiene un hilio reflejo, ¿no? Con gas. Sí, en las etapas ulteriores puede ser útil porque
La ecografía tiene esa capacidad de distinguir el líquido puro de ese líquido complejo, con ecos internos, y puede ayudar a distinguir entre un pseudoquiste, que es un líquido más puro, versus una colección aguda necrótica. La resonancia es muy buena, pero es un método caro, menos disponible, que requiere que el paciente colabore, en el cuadro agudo no es lo ideal. Sí, es muy sensible para detectar, sobre todo en secuencias T2 con supresión grasa líquido, edema de la glándula, eso se ve muy bien. Sí es muy buena para estudio de las causas, ¿no? Por ejemplo, los cálculos, aunque muchas veces esos cálculos son muy pequeños y pueden ser difíciles de ver. Pero su rol empieza a jerarquizarse en las etapas posteriores, porque puede ayudar en el manejo de las colecciones, porque debido a la mayor resolución de contraste de resonancia puede tipificar el contenido y ver si es detritus, tejido, lonjas de tejido necrótico agrupadas versus líquido. Y esta información es muy importante para quien va a manejarla, ya sea mediante procedimientos percutáneos, endoscópicos, porque muchas de estas colecciones son difíciles de drenar, porque son muy espesas, viscosas, y pueden no pasar por el tubo, entonces es muy importante esa información. Entonces ahí la resonancia es un poco más importante. Bueno, ahí vemos ejemplos, vemos una colección con el típico contenido posterior de detritus, bien encapsulada. Los pseudoquistes no suelen tener esta heterogeneidad interna y esa decantación de materiales espesos, salvo que haya sangrado un pseudoquiste. La TC es el gran método y es el caballito de batalla ya desde la década del 80, ¿no? De los criterios de Balthasar. Permite hacer el diagnóstico bien de pancreatitis, ver el refuerzo de la glándula, ver toda la repercusión, la típica inflamación de la grasa vecina, y puede plantear diagnósticos alternativos, como en este caso un paciente con isquemia intestinal, vemos que no se refuerza la arteria mesentérica y vemos la ausencia de realce y el afinamiento como un papel fino de la pared del intestino delgado en este caso. Es el método por excelencia, es muy útil, pero bueno, obviamente uno tiene que usar a conciencia porque estamos irradiando a la gente, y desgraciadamente uno ve que la cantidad de tomografías que se llevan, sobre todo a veces personas jóvenes, son demasiadas, ¿no? Más de lo preferible. Entonces uno tiene. Está bien, nosotros somos los efectores, no somos los que la indicamos, pero si uno va a seguir una colección, por ejemplo, sobre todo una persona joven, en realidad uno puede bajar los factores de exposición, ¿no? Irradiar menos, no necesitamos tanto detalle para ver el tamaño de una colección o cuánto ha quedado, ¿no? Obviamente no hay que menospreciar tampoco el estudio de seguimiento, porque un buen bolo de contraste nos puede ayudar a detectar una complicación como un pseudoneurisma, que puede ser muy útil. Bueno, Balthasar, que es del grupo de New York, describió en la década del 80, junto conmigo, una clasificación en grados, muy simple, muy básica, que no tenía en cuenta la necrosis. Pero sin embargo fue muy útil para el manejo durante muchos años, ¿no? La A, tipo normal, uno no ve casi nada, la B, un agrandamiento de la glándula, la C, una inflamación alrededor de una colección, y E, más de una colección o gas. Pero como no tenía en cuenta la necrosis, que es tan importante, después se agregó un índice de severidad en base a la presencia y extensión de la necrosis, ¿no? El índice de severidad por TC. Y en general, yo no conozco ningún radiólogo que mida con volumetría el porcentaje, lo hacemos a ojo buen cubero, pero uno tiene que tratar en la medida de lo posible de brindar esa información. Si hay necrosis, no ser simple, binario, y decir, bueno, tiene necrosis. No, tratar de decir, bueno, aproximadamente, no vamos a ser exactos, pero el porcentaje de necrosis, porque obviamente eso tiene un correlato con la severidad y con la morbilidad y mortalidad. Esto es lo que les decía antes, que conviene esperar varios días para no subestimar la severidad. Estas son las causas, vamos a pasarlo por una cuestión de tiempo, pero por lejos en nuestro medio, la más común está vinculada a la enfermedad litiásica, también hay no despreciable la alcohólica, y después hay otras menos comunes, como el trauma, las drogas, eso hay que tenerlo en cuenta, a veces puede pasar un poco por alto, ¿no? Estos son unos esquemas que lo vamos a pasar, pero porque no dan los tiempos, pero todos ustedes lo saben, que acá el tema es la activación prematura de las enzimas intrapancreáticas que están en el intersticio y empiezan a digerir tejido pancreático, vasos, grasa, tejido intersticial, y de ahí las manifestaciones y esa caja de Pandora que se abre, que puede llegar a ser muy grave. Una cosa muy importante es detectar las colecciones. Como les comentaba antes, estas colecciones suelen desaparecer espontáneamente. Cuando no lo hacen, empiezan a encapsularse. Entonces, lo típico es que en las fases iniciales, los primeros días, las primeras semanas, hay una colección líquida no muy bien delimitada.
Además, el retroperitoneo no ayuda a eso, porque el retroperitoneo no es un espacio real que se puede distender. Entonces se va amoldando a los espacios intersticios entre la grasa y en los órganos vecinos, y es más maleable y no es una colección concreta en cuanto a forma. A medida que pasa el tiempo se empieza a formar una cápsula y bien delimitada, y uno lo puede ver, incluso puede verse que con contraste hasta que refuercen, como en el caso de un pseudoquiste. Pero la mayoría suelen involucionar. Bueno, lo típico es el aumento del tamaño de la glándula. Recordemos que las personas jóvenes o a veces el páncreas constitucionalmente puede parecer grande. La pérdida del patrón lobulillar típico de la glándula, más fácil a veces darse cuenta cuando el paciente tiene un páncreas con infiltración grasa. Normalmente el páncreas tiene 40 a 50 unidades de Hounsfield, hay que tener en cuenta que los pacientes con infiltración grasa es menor, y con un buen bolo de contraste puede reforzar entre 100 y 150, esto depende de variables, como ustedes saben, el tiempo de adquisición, el volumen, la concentración de yodo, todo eso influye en el grado de refuerzo. Pero cuando no hay realce es cuando uno con seguridad puede diagnosticar una necrosis. Cuando la glándula está edematizada, sin necrosis, va a reforzar menos, pero va a reforzar, ¿no? A diferencia de la necrosis. Ahí vemos un ejemplo de un páncreas que está moderadamente aumentado de tamaño, pero no gran cosa. Pero esto ya es lo más típico. El páncreas está aumentado de tamaño, este era un páncreas donde quedan algunas endijas, digamos, de grasa, se nota que era un páncreas graso, o que lo es, pero al estar edematizado está tumefacto, y ese patrón lobulillar, ese contorno lobulillar se va perdiendo. Quizás no refuerza tanto como a uno le gustaría, y sobre todo, siempre es muy delatora la alteración de la grasa alrededor, que acá se muestra líquido, no muy bien delimitado, salvo cuando llega a un plano facial donde se delimita, ¿no? Típico de una pancreatitis. Hay que tener cuidado, como el páncreas desafía la ubicación axial, es decir, el páncreas no está perfectamente en el plano transversal, sino que la cola arriba y la cabeza abajo, puede ocurrir que haya algunas áreas de la glándula que en uno o dos cortes parezcan que no refuerzan, pero en realidad esto es volumen parcial de un tejido extrapancreático. Entonces hoy en día esto es muy fácil con las reconstrucciones coronarias y sagitales, pero no pensar que esto, que es inflamación alrededor de la glándula, ya es necrosis, ¿no? Porque ahí ya no hay glándula. Entonces hay que verla siempre. Acá fíjense que hay refuerzo, el refuerzo puede ser heterogéneo y áreas con menor realce porque está muy edematizado y no necesariamente ese edema es uniforme e inflamación dentro de la glándula, pero hay refuerzo y no hay necrosis. La resonancia es muy sensible en el T2 para detectar el edema, y vemos todas esas estrías de líquido que van disecando los planos grasos alrededor y también en la glándula, sobre todo cuando se usa una técnica de supresión grasa, pero en realidad no tendría mucho sentido hacer una resonancia para el diagnóstico inicial de una pancreatitis, salvo que a uno le sobren los recursos, pero aún así. Bueno, acá vemos un paciente que tiene un cáncer gástrico y tiene una pancreatitis, ¿no? La inflamación muy típica de la grasa, pero hay un buen refuerzo. Veamos este caso, el paciente tiene un páncreas un poco agrandado, hay cierta tendencia de pérdida de patrón lobulillar, la grasa está sutilmente alterada. Hay veces que podemos hacer un diagnóstico específico. Si vemos el colédoco, cuya pared realza como un anillo, esto tiene un alto valor positivo para diagnosticar litiasis como la causa de la pancreatitis aguda. Entonces, atención cuando miremos una tomografía si vemos este engrosamiento. Puede ser o un cálculo anular, o lo más común, que la inflamación inducida por el pasaje del cálculo permita ver el engrosamiento de la pared. Pero en general sabemos que para los cálculos biliares la tomografía no es muy buena. Eso se llama el signo del anillo coledociano. Bueno, tiene una alta especificidad y un alto valor predictivo positivo para el diagnóstico de biliar. Ahora yendo a las colecciones, fíjense lo que veíamos, esto es una fase inicial de una pancreatitis, los primeros días, y tenemos líquido, que ahí se delimita porque ahí los planos faciales le están dando un límite, pero en el resto en realidad se difumina, ¿no? Estas colecciones tienden a migrar, y hay vías muy bien descritas, ¿no? Hacia el espacio subperitoneal, hacia el mesenterio, mesocolon transverso. De hecho, esta es la fascia lateroconal, y la tendencia a pasar de estas colecciones hacia la fascia lateroconal, esta se comunica con la pared abdominal, y esta es la base anatómica del signo de Gray-Turner, que recordarán en la clínica, que es la equimosis periumbilical, o de Cullen. Bueno, ahora no me acuerdo si es de Cullen o Gray-Turner, pero bueno, ¿cómo es? Porque esas colecciones con enzimas pancreáticas de la fascia lateroconal pasan a la pared y finalmente migran hacia ese lugar, algo que es muy raro, uno no lo ve. Pero acá vemos las típicas colecciones, como es una pancreatitis edematosa, no hay necrosis,
son colecciones agudas peripancreáticas antes de las 4 semanas. Ahí vemos toda la inflamación que se extiende por el mesocolon. Che, se me colgó la computadora. Perdón, voy a... Acá habría que poner la musiquita, problemas técnicos, volvemos enseguida. Discúlpenme, voy a... Que cante algo. Tranquilo, ¿no? Intentaba volver para atrás y si no, parar de compartir y volver a compartir. No hay problema. Bien. Pero muy interesante, el anillo coledociano. La verdad que está... No, nunca lo había visto como con ese nombre, pero la verdad que es muy interesante. 100% de especificidad tenía, según pusiste. Sí, 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 sí. Muy bueno. La verdad es que uno cuando lo empieza a ver, lo ve. Sí. Muy bueno. Sí, uno seguía también, nosotros la parte clínica, quirúrgica, con el movimiento de las enzimas hepáticas. Si hay aumento de enzima hepática, uno, aunque no ve el cálculo en ecografía o demás, uno sospecha de que pasó algo, aunque a veces la misma inflamación de la cabeza del páncreas puede comprimir la vía biliar y elevar la enzima hepática. O sea que está bueno ese signo para tenerlo en cuenta. Perdón, voy a apagar 2 segundos y reiniciar. Soy muy primitivo, no se me ocurre otro modo porque no me responde. No sé, mientras te puedes contar un chiste. No, hay 2 minutos, un minuto, Permiso, perdón. Dale. Juan, ¿vos estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, entonces te voy a hacer estas preguntas, 3 que salieron en el chat de preguntas y respuestas. Te la hago a vos, a ver qué opinás, porque la verdad que una me parece que se entendió mal, que dice, ¿por qué al inicio del diagnóstico no era recomendado utilizar medio de contraste? Me parece que quiso decir que... Sí, Mariano dijo eso, pero yo creo que es más que nada como una regla general para tratar de irradiar y usar la menor cantidad de contraste posible cuando estos pacientes tienen que hacerse muchos estudios, seguramente cuando los casos son graves. Yo creo que él está orientado más que nada a esas pancreatitis que son leves, clínicamente leves, y que no requieren internación, y entonces ahí sí no hace falta hacer el estudio. Lo barré con un ataque sin contraste. Está bien. A mi entender, una vez que el paciente ya va a estar internado, sí, lo vas a terminar estudiando, y por lo menos en nuestro hospital, cuando se detecta que la causa es biliar, tienden a hacer la colecistectomía en la misma internación, así que le solemos hacer la resonancia para ver la vía biliar y ver si tiene un cálculo Sí. que se ha quedado por ahí. Nosotros también somos de eso, de que si vemos que algo leve, colangio-resonancia para ver que no se ningún cálculo y colecistectomía. Otra cosa que acá dice, ¿recomienda usar el índice de severidad modificado de Mortel, donde se clasifica necrosis en un menor o mayor de 50%? Mortel, Sí, la verdad que ese es el último índice que pusieron, que para hacerlo más simplificado lo dividen en más de 50 o menos de 50. Y lo cierto es que esta clasificación radiológica tenía mucha utilidad hace muchos años, cuando se le daba mucho valor al valor pronóstico de las imágenes para ver qué hace con el paciente. Eso fue migrando con el tiempo y hoy en día ya, como decía Mariano, las imágenes empiezan a tener valor cuando buscamos complicaciones, salvo que sea para el diagnóstico de la causa, ¿no? Y entonces seguían más ustedes por el cuadro clínico y por el estado de inflamación y todo eso. Así que está bien, nosotros lo tenemos que poner en los informes, obviamente, pero no es algo que vaya a cambiar la conducta en el momento agudo para ustedes. No, claro, nosotros, como dijo Mariano bien en la parte de aspectos generales, es la falla orgánica lo que marca la severidad, vamos, de la pancreatitis. Nunca la necrosis me va a marcar severidad de la falla orgánica del paciente. El paciente puede tener necrosis, yo he tenido pacientes con necrosis de la cola del cuerpo del páncreas, más del 50%, que tienen una bola de necrosis y el paciente está fenómeno. Entonces, eso no lo marca. La famosa disociación clínico-radiológica. Exactamente. Después hay una que también me parece interesante, diferenciar entre, si vale la pena diferenciar entre necrosis pancreática y peripancreática, si nos cambia la conducta. Yo sé que la pancreática por sí sola es el menor porcentaje. Las más frecuentes son la mixta, peripancreática y pancreática, que el 80% de las necrosis son mixta. Y
sí, es la que más se ve. La pancreática pura, la peripancreática pura es la que mejor pronóstico tiene, y sirve diferenciar entre pancreática y peripancreática, ya que si es pancreática pura, tenemos más riesgo de conducto desconectado y de tener problemas con posteriores, problemas con el Wilson y demás. No sé qué opinas vos, Juan. No, sí, también. Y saber de entrada que ya tenía necrosis peripancreática puede servirte para si después desarrolla las colecciones, saber que eso va a ser una colección necrótica y si eventualmente la querés drenar, saber que le tenés que hacer resonancia para ver si tiene debris, necrosis, un contenido más espeso. Desde el punto de vista de las imágenes, todo lo que nosotros podamos aportar, o sea, creo que en algún momento de la evolución del paciente va a servir. Sí, es lo que decía Mariano cuando dijo que le hacían 10 tomografías. Sí, nosotros el promedio, cada vez que presentamos a los pacientes cuando anduvieron bien o cuando anduvieron mal, muchas veces uno lo termina presentando y haciendo los resúmenes, ves que tienen tal vez 3 meses de internación, 2 meses de internación, y tienen 10 tomografías, 2 resonancias, Sí. Ecografía, algunos tienen econdoscopía, ¿no? Entonces, al final, pobre el paciente está bien, estuvo 3 meses internado, son 90 días, es una tomografía cada 9 días, y bueno, más o menos, por algo se lo hicimos. Pero uno después lo ve y dice, la verdad, che, le irradiamos un poquito al paciente. Sí, bueno, ahí es donde entra a jugar más la resonancia para evitar la irradiación. Perdón, acá volví, pero estoy sin, porque cambié de computadora. La otra me parece que murió. Así que no me van a poder ver y bueno, pierden gran cosa. Bueno, reanudo la presentación. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya Tratar de ir adelantando algunas cosas. Bueno, ha sido un poco directo, Javier. No, vamos a seguir tratar de enfatizar No pasa lo nada. necesario. Bueno, volviendo al tema de las colecciones, ¿no? La tendencia natural es a involucionar. Ahí vemos las colecciones mal definidas, obviamente se definen cuando llega a los planos, el páncreas ha aumentado de tamaño, y acá se achicó el páncreas, está casi normal, refuerza más la glándula, si uno lo compara, y casi no quedan vestigios de lo que ocurrió. Y eso es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos. Un sitio típico es este lugar, el ligamento gastroesplénico, es muy común ver una colección ahí. Pueden llegar a cualquier lado, están descritas colecciones desde el mediastino hasta la región inguinal. Rara, perdón. ¿Están viendo? No, tengo que poner en presentación, Mariano, no está. No, pará, entonces dejo de compartir, porque había puesto presentación, pero se ve que... ¿Vos estás viendo modo presentación? Sí, pero quizá compartí antes de poner modo presentación. Entonces... ¿para qué voy a dejar de compartir? ¿Dónde está? Acá está. Ahora sí, ¿no? ¿Todo? Sí, perfecto. Bueno, acá vemos una colección que aumentó de tamaño, pero que no es lo común, ¿no? Comprimiendo la curvatura mayor gástrica, y cuando pasan las 4 semanas, recordemos que se delimita bien, uno ve una cápsula y ya técnicamente estamos habilitados para llamarlo pseudoquiste, ¿no? Antes colección aguda peripancreática y después pseudoquiste. Tiene una pared bien descrita, es peripancreática y en general es bastante homogénea, es raro que tenga algo en su interior. Si se complica por una inflamación o por una hemorragia, bueno, ahí se va a hacer más heterogénea, ¿no? Ahí tenemos una colección perigástrica en el ligamento gastroesplénico, comprimiendo el estómago. Ahí tenemos un aumento de tamaño de una gran colección y ahí la resonancia que nos confirma que es homogénea, que tiene una pared con media baja, tipo un tejido de granulación, porque recordemos que se llama pseudoquiste porque no es verdaderamente epitelial, ¿no? Entonces, la resonancia, si bien acá uno podría decir que esta es un fluido bastante simple, como es menos sensible a esa heterogeneidad interna, la resonancia es más contundente. Bueno, vamos a pasar, vamos a ir a las necrosis. Perdón que pase así rápido. Cuando vemos necrosis es cuando no hay refuerzo, ¿no? En general, uno no mide las unidades de Hounsfield. Recordemos que
puede ser difícil en los primeros días, tiene que estar bien consolidada. Entonces, el contraste que nos da la porción de la glándula que refuerza, a veces de unos islotes de la glándula que refuerzan y el resto no hay necrosis, eso nos permite diagnosticar. Fíjense que es casi el valor normal que tendría el parénquima pancreático de necrosis. Y estas son imágenes bastante sugestivas de necrosis, bastante sugestivas. En general uno no lo hace cuantitativamente, no medimos ni dejamos, lo hacemos visualmente. Si de repente uno tiene dudas puede ayudar un poco, ¿no? Bueno, la necrosis pancreática, la necrosis puede ser de la glándula pancreática, puede ser peripancreática, y como la ve uno peripancreática, ve la grasa muy heterogénea, como pequeños nodulitos de grasa que están enmarcados por todo este proceso denso, que no es un líquido puro. Es un aspecto muy típico. Se podría parecer, para hacer una analogía, a una carcinomatosis peritoneal muy severa. Ahí es cuando uno, porque hace muchos años los radiólogos nos consideramos incapaces de diagnosticar la necrosis de la grasa peripancreática, pero hoy en general sabemos que en general esta es la manifestación. Y el paciente puede tener necrosis tanto de la glándula como de la grasa, de una o de otra, ¿no? Ahí vemos lo que les comentaba, todo ese aspecto infiltrado, irregular de la grasa, a pesar que podemos reconocer algunas zonas típicas de atenuación, ¿no? Y eso suele tener una gran correlación con necrosis de grasa, necrosis peripancreática. Bueno, una de las grandes típicas preguntas que nos hacen a veces los colegas no radiólogos es si hay una infección, ¿no? Porque el paciente cambia su estatus clínico o bioquímico, y desgraciadamente nosotros no podemos predecir en base al aspecto por imágenes si una colección, ya sea no necrótica aguda peripancreática o una colección aguda necrótica, está infectada o no. Salvo la única herramienta que tenemos si hay gas. Obviamente si estamos excluyendo una fístula con una víscera hueca o un procedimiento que haya introducido aire de afuera. Pero si no, no podemos. Muchas veces estas áreas, esto es lo que se llama una necrosis encapsulada. Es como una masa pancreatiforme, heterogénea, encapsulada como si fuese un páncreas inflado y alterado, ¿no? Una bolsa llena de cositas. Esto es lo que se llama necrosis amurada y es cuando pasan las 4 semanas, ¿no? A veces algunas piensan que estas áreas puede ser gas, pero no, es grasa que ha quedado un poco enmarcada dentro de toda esta masa necrótica, ¿no? Esto en una época se llamaba secuestroma, ha tenido muchos nombres. Hoy se llama Waldorf necrosis, muchas veces todos prefieren esa palabra, pero necrosis amurada, necrosis bloqueada, necrosis encapsulada, hay varias palabras, ¿no? Que podrían ser importantes. Acá es importante medirla, ver la ubicación, avisar en el informe dónde está, cuál es la relación con la curvatura mayorgástrica, porque toda esa información les va a ser útil a nuestros colegas para ver si van a tener un enfoque endoscópico, percutáneo, incluso retroperitoneal para su abordaje y el manejo, ¿no? Siempre hay que prestar atención y hacer un buen bolo, esto no es bueno, y ver los vasos. A veces puede ser muy sutil un pseudoaneurisma, ¿no? Ahí vemos de vuelta una necrosis grasa, en este caso más peripancreática por delante, y esos islotes secuestrados de grasa en su interior. Es muy típico de una Waldorf necrosis o necrosis amurada. Lo mismo acá, ahí vemos algo de la glándula que está relativamente bien, y hay Waldorf necrosis que incluso parece que hasta forma un nivel grasa-grasa. Bueno, como les decía recién, perdón por pasar así rápido, esto es lo único que tenemos disponible para decir si está infectado por imágenes. Esta heterogeneidad no nos puede decir si esto es líquido purulento o no, desgraciadamente. Así que por el momento es eso. Fíjense nuevamente los pequeños focos de grasa del interior, no confundir con gas. A veces son imágenes multiloculadas. Y fíjense la estrecha relación con los vasos, que acá están tortuosos, por eso hay que prestar atención porque hay complicaciones vasculares de la pancreatitis, precisamente por las enzimas que pueden digerir la pared del vaso, y la más temida es un pseudoaneurisma, ¿no? Que puede sangrar. Y también obviamente hay trombosis venosas. En este caso es un gran pseudoaneurisma y la clave diagnóstica es que esta masa, que sin contraste podría parecer simplemente un quiste o una colección líquida, tiene un refuerzo similar al pool sanguíneo. Entonces, eso sabemos bien que típicamente va a ser un pseudoaneurisma gigante y obviamente con mucho riesgo de sangrado. Pero a veces hay que prestar atención y si pueden poner MIP mejor. Yo aprendí del mal modo porque me acuerdo de una paciente que fui a informar y al día siguiente, a la noche la habían operado de una
le habían operado de urgencia por un sangrado esplénico, se llegó una esplenectomía, y yo cuando vi a la mañana me enteré de eso. Entonces fui a ver la tomografía que había informado yo hace un par de días y había un puntito como si fuese esto, blanco. Esto no es un pseudoaneurisma, pero como si fuese esto, le quiero ejemplificar, y ese era el pseudoaneurisma que había sangrado. Y la verdad es que eso me enseñó a prestar atención y no solo concentrarme en las colecciones, sino ver todos los vasos y ver cualquier puntito. Y si uno pone MIP en el axialo coronal, le puede dar más trascendencia a un pseudoaneurisma, porque no siempre van a ser así de grande, obviamente, esto es muy grosero. Las trombosis venosas son otras complicaciones, en este caso vemos la trombosis de la vena porta, muchas veces esto la cronicidad lleva a que haya dilatación de vasos gastropiploicos, esto es una voluminosa Waldorf necrosis, es como si fuese un páncreas reemplazado por una masa hipodensa con islotes de grasa, y todo esto, si han tenido la oportunidad de ver alguna vez cuando se lo saca, es todo lonjas de tejido irregulares que a veces tardan mucho en sacar y les cuesta mucho a los intervencionistas o a los cirujanos cuando ya no se hacen tanto, pero le hacen los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Ahí vemos la trombosis, que bien se ve, y se continúa con la Waldorf necrosis en esta reconstrucción sagital. Y bueno, para ir terminando esto, ¿no? Esto me lo dio un amigo, Mario Santamarino, un radiólogo argentino que está en Chile, que es un radiólogo excelente, y él me muestra un caso de una chica que le hicieron un montón de tomografía. Fíjense, cuando fue el accidente de Fukushima, ¿se acuerdan el maremoto con la liberación? Los rescatistas estuvieron expuestos a radiación y 147 tuvieron más de 100 milisievert. Y esto es algo que los radiólogos tenemos que aprender un poco y hablarlo más, ¿no? Y yo sé que se hace, pero ser más conscientes, y de hecho hasta conocer la medida y mirar esa hoja al final del DICOM. 6 tuvieron más de 650. Estuvimos hablando de gente que se metió ahí, ¿no? A trabajar. Y Mario le hizo la cuenta de una chica que tuvo una pancreatitis y las tomografías que se le hicieron, y si uno suma, realmente se acerca a una exposición Fukushima. De vuelta, esto es una enfermedad grave, los estudios hay que hacerlos, no cabe menor duda, esto no es una bomba atómica, pero hacerlo a conciencia, hablar con los colegas sobre exponer, particularmente a gente joven, y si uno está ahí en la consola, tratar de trabajar en bajar la calidad y los valores de exposición sin comprometer el diagnóstico, para que la gente, una vez recuperada, no se haya llevado esa gran carga, ¿no? Bueno, miren, 254 milisievert esta pobre chica. Les agradezco mucho su atención, les pido disculpas por correr, sí, quería que llegue, pero bueno, estamos para las preguntas, discusiones o comentarios que quieran. Perfecto, Mariano, la verdad que muy bueno, a pesar de lo inconveniente, se entendió perfecto y muy completa la explicación de todo lo que es la revisión de Atlanta y demás, así que como siempre, gracias y la verdad que muy bien. Hicimos ya unas preguntas, las fuimos contestando con Juan, así que vamos a pasar a la charla de él como para tampoco agotar a la audiencia y que lo agarren todavía descansados. Y después vamos con una par de preguntitas que quedaron de pancreatitis y le sumamos la pregunta de neoplasias quísticas. Así que, Juan, si querés empezar a compartir, después metemos con las preguntas y con la discusión, y si hay algún casito lo vemos. Vale, muchas gracias. ¿Ahí están viendo? Sí, se está viendo. Bueno, el tema que me toca a mí, como dijeron, es el de lesiones quísticas en el páncreas. Y la idea es que en los próximos minutos es repasar un poco todo este tema. Y a modo introductorio, recordar que el páncreas es uno de los 4 órganos que más hallazgos incidentales tiene cuando uno los estudia. De hecho, hay un radiólogo amigo mío que habla de las lesiones quísticas pancreáticas como tecnopatías, porque son patologías detectadas por el avance tecnológico. Y esta incidencia de quistes en el páncreas depende de si las encontramos en tomografía o resonancia. Obviamente la resonancia es mucho más sensible para encontrar quistes pancreáticos, y llega hasta un 20% de hallazgos. Estos quistes que encontramos en el páncreas, el espectro es muy amplio, pueden ser lesiones benignas, pueden ser premalignas, incluso malignas. Los podemos dividir en tumores que son productores de mucina, en tumores que son serosos o que incluso son no neoplásicos. Si determinamos que es una neoplasia muncional papilar intraductal, puede ser benigna o maligna.
y entonces todo esto hace una enorme bolsa que complica la conducta a tomar con estos pacientes y decidir si estos pacientes tienen que seguirse o ir a operarse. Cuando vemos el espectro de lesiones quísticas que podemos encontrar en el páncreas, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, vemos que es enorme, pero nosotros vamos a limitarnos hoy a las más clásicas y las más frecuentes, entre las que encontramos la neoplasia mucinosa papilar intraductal, la neoplasia quística mucinosa, que antes es la que se conocía como citoadenoma mucinoso, o citoadenocarcinoma mucinoso, esos términos no se usan más. Recuerden al usar neoplasia mucinosa quística, cuando hablamos de esas lesiones, el cistoadenoma seroso, el pseudoquiste, y después tumores que pueden simular quistes, como el tumor neuroendocrino, el tumor sólido quístico pseudopapilar, una serie de pitfalls que ahora les voy a mostrar, y finalmente los adenocarcinomas, que en un 10% de los casos pueden presentarse como una formación, como una forma quística, que en realidad está dada porque tiene un gran componente de degeneración quística necrótica la lesión, y debemos saber reconocerlo. Entonces, cuando encontramos en algún estudio por imágenes, especialmente tomografía o resonancia magnética, una imagen líquida en el páncreas, lo primero que tenemos que definir es si es realmente un quiste o es lo que nosotros llamamos pitfall. Si decimos que es un quiste, si ese quiste está comunicado con el conducto pancreático o no está comunicado, si el conducto pancreático está dilatado, si es una lesión que es microquística o es macroquística, si tiene componentes sólidos, si tiene septos gruesos, si tiene nódulos adentro que realzan o que no realzan, y en función de todos estos hallazgos que vamos a llegar a un diagnóstico presuntivo. Entonces, vamos al tema de los pitfalls. ¿Qué son los pitfalls? Son errores diagnósticos desde el punto de vista de las imágenes. Y acá tenemos un paciente, en el que encontramos una imagen focal en la cabeza del páncreas. Recuerden, para los que no están muy habituados a ver resonancias, las dos secuencias madres son T1 y T2, el T1 lo reconocen porque el líquido es negro en T1, y en T2 el líquido va a ser blanco, y el líquido en una resonancia de abdomen hay que buscarlo en el canal espinal. Entonces esto es un T2, esto es un T1, esto es una secuencia coronal T2, y vemos en la cabeza del páncreas una imagen que es algo heterogénea, pero intensa en T2, hipointensa en T1, tiene menos señal que la vía biliar, menos señal que estos quistes en este coronal T2. Con el contraste endovenoso, secuencias con supresión grasa, el contraste endovenoso en resonancia siempre se hace con secuencias T1 en supresión grasa, vemos que la lesión no realza. Entonces, si uno está desprevenido y ve esta lesión, puede llevarse un dolor de cabeza, pensar que es una lesión, un tumor sólido-quístico pseudopapilar, ¿no? Puede cometer errores si no está atento a pequeños detalles. Y lo que tiene bueno la resonancia es que tiene un montón de secuencias y cada secuencia sirve para algo. En este caso, esta secuencia es una secuencia que se llama en fase, que nos permite detecta artificios por susceptibilidad magnética, especialmente los que están dados por el aire y el metal. Y acá vemos que esta lesión, si la comparamos con el líquido, tiene una señal distinta y es más parecida a esto, que es el colon y que tiene aire adentro. Entonces, esto significa que acá esta lesión tiene un sector que contiene aire. Cuando vemos la colangioresonancia, fíjense, una lesión quística debería ser bien blanca, porque la colangioresonancia es un T2 muy pesado, ve todas cosas líquidas. Si esto no es bien blanco acá es porque no es líquido. Así que, en definitiva, cuando uno ve una lesión de este tipo, el diagnóstico que tenemos que hacer es el de un divertículo duodenal. Este paciente, yendo para atrás, tenía un estudio de una serie gastrodenal, en donde se confirma que es un divertículo duodenal. Entonces, el divertículo duodenal es una de las principales pitfalls que uno puede encontrar en una resonancia magnética y mal interpretarlo como una lesión quística pancreática. A veces son fáciles de diagnosticar, como en este caso, en donde se ve claramente la comunicación con la tercera porción del duodeno, o vemos claramente este nivel líquido-líquido en el interior del quiste. Pero bueno, como dije antes, hay que ir a buscar pequeños detalles. Muchas veces el divertículo apenas tiene un par de burbujitas de aire adentro, y por suerte nosotros la podemos reconocer bien. Si nos quedan dudas y tenemos suerte de que el paciente tenga alguna tomografía previa, ir a buscar la tomografía previa a ver si vemos esas burbujitas de aire que nos permitan hacer el diagnóstico y no cometer errores. Otro error que podemos cometer al evaluar una lesión quística del páncreas es esto: es interpretar esta lesión en el páncreas como una lesión tumoral, eventualmente, cuando en realidad se trata de un aneurisma trombosado de la arteria esplénica. No es frecuente, pero se puede encontrar y uno lo tiene que tener en mente para no malinterpretarlo.
Y finalmente, no confundir lesiones de este tipo como un quiste cuando está asociado a una dilatación y atrofia del conducto pancreático sedistal, en lo que se trata, en lo que es en realidad un adenocarcinoma quístico, y si vemos todo el espectro de los hallazgos que tenemos asociados a eso, lo vamos a poder hacer bien el diagnóstico sin cometer errores. Bien, una vez que descartamos que las imágenes que encontramos en el páncreas, o que la imagen líquida que encontramos en el páncreas no es un pitfall, que realmente se trata de un quiste pancreático, tenemos que tratar de definir qué tipo de quiste es el que estamos evaluando. Y lo primero que tenemos que buscar es si ese quiste está o no está comunicado con el conducto pancreático. Van a ver que yo les muestro mucho resonancia y no tanto tomografía, porque claramente la resonancia es el mejor estudio para hacer en estos pacientes para clasificar y caracterizar a los quistes pancreáticos. Y entonces podemos tener dos maneras de hacerlo. O buscarlo como una colangioresonancia, donde tenemos acá un quiste donde realmente cuesta decir si está comunicado o no está comunicado con el conducto pancreático, y ver los cortes axiales, que para mí son fundamentales. Una colangioresonancia no tiene que verse nunca solamente con la secuencia de colangioresonancia, sino que hay que ver además los cortes axiales, T1, T2, porque nos da mucha información útil para el diagnóstico. Y en este caso vemos que el quiste se puede ver cómo se conecta claramente con el conducto de Wilson acá en la cabeza, con lo cual podemos hacer diagnóstico de una IPMN tipo 2. En otras veces el diagnóstico se hace fácilmente con la colangioresonancia y no hay duda de que esta lesión quística está comunicada con el conducto pancreático. Recordar que las IPMN, el 50-70% están ubicadas en la cabeza, el resto está en el cuerpo y la cola. Hay un 20-40% de los casos en donde las lesiones pueden ser multifocales. Y si no llegamos a ver esta clara comunicación, pero vemos que tiene esta disposición típica en racimo de uva, también uno puede hacer diagnóstico casi de certeza de que estamos frente a una neoplasia mucinosa papilar intraductal. Y generalmente este tipo de hallazgos no nos genera ningún tipo de problema al momento de hacer el diagnóstico. Como dije, muchas veces pueden ser multicéntricas, pero no hay que confundirse con estas lesiones quísticas múltiples de un paciente como von Hippel-Lindau, donde en realidad estos quistes muchas veces están compuestos por citoadenomas serosos e incluso quistes simples. Ahora bien, si ya hicimos el diagnóstico que estamos frente a un IPMN, recordar que las IPMN pueden ser de dos tipos, tres tipos en realidad. Tipo 1 es la que afecta al conducto pancreático principal, puede ser difusa o puede ser segmentaria, como en este caso, con un compromiso más sectorial del cuello y el cuerpo, en este caso visto por tomografía, en un paciente que incluso parece que era un páncreas divisum, fíjense cómo el conducto pancreático sigue de largo y desemboca en la papila menor. Resonancia, otro ejemplo, con un compromiso difuso del conducto pancreático en otra IPMN tipo 1. En estos tipos de lesiones generalmente no tienen mucho problema para el diagnóstico y tampoco para la conducta quirúrgica, la conducta terapéutica hacer, porque estos pacientes suelen ser todos quirúrgicos por el mayor riesgo de malignización que tienen. Y el tercer tipo que me falta, dijimos que había ramos periféricos del conducto pancreático principal y la forma mixta cuando hay afección, tanto del conducto pancreático principal como de ramos periféricos. A los fines prácticos, una IPMN mixta se interpreta o se tiene que interpretar también como si fuera una IPMN tipo 1 a los fines del tratamiento. Sabemos que hay un montón de guías, a lo largo de los años se hicieron un montón de guías para tratar de ayudar a definir el tratamiento y el seguimiento a hacer de estos quistes. Muchas de estas guías incluyen a todos los quistes, pero la mayoría están abocadas a la valoración de las IPMN. Y toda la primera de estas guías que se efectuó en el 2006, que son los criterios de Sendai, en donde básicamente lo que se evaluaba era aquellos pacientes que tenían mayor riesgo de desarrollar un cáncer cuando tenían una IPMN. Y lo que se tomaba en cuenta son que el quiste sea mayor de 3 centímetros, que exista un componente mural sólido y que el conducto pancreático sea mayor de 10 milímetros. O sea, todos los pacientes que tenían estas características debían ser operados y el resto podía seguirse. Con el correr de los años se vio que había pacientes que no estaban dentro de este grupo y que también con el correr de los años habían sufrido malignizaciones de las lesiones. Entonces se volvieron a reunir, estas son todas guías japonesas, se volvieron a reunir en Fukuoka,
y dividieron los hallazgos en dos tipos: aquellos que tienen alto riesgo de malignización y aquellos criterios de precaución o de riesgo, digamos. Las de alto riesgo permanecían iguales, y en las de cosas a tener en cuenta eran cuando el quiste era menor de 3 centímetros, y cuando era sintomático el paciente desarrollaba pancreatitis, la presencia de paredes gruesas, la presencia de nódulos que no realzaban, un conducto pancreático de 5 a 9 milímetros, o cuando había un cambio de calibre abrupto en el conducto pancreático. Todos estos son criterios o signos de alarma que pueden hacernos pensar que ese paciente en algún momento va a desarrollar un carcinoma invasor. Posteriormente hubo nuevos consensos y nuevas juntadas para tratar de resolver un poquito más cómo seguir con estos pacientes. Nada más en esta revisión de las guías de Fukuoka que se hicieron en Sendai, se agrega la utilidad de la econdoscopía cuando nosotros por imágenes no podemos ser categóricos, y después una serie de recomendaciones de qué hacer de acuerdo al tamaño. Otras guías, las últimas que encontré en el 2018, también más o menos lo mismo, divide a los pacientes en dos grandes grupos: aquellos que tienen indicaciones absolutas de cirugía y aquellos que tienen indicaciones relativas. Y fíjense que más o menos los criterios son similares a las guías japonesas, todo va alrededor de lo mismo, ¿no? Entonces, como vemos, muchos de estos criterios se basan en hallazgos imagenológicos. Muchos hablan de crecimiento, y algunos en crecimiento de 2 milímetros o de 5 milímetros a lo largo de 2 años. Esto tiene mayor riesgo de malignización. Se sabe que cuando un quiste de entrada en el estudio basal que mide entre 15 y 25 milímetros, tiene mayor posibilidad de crecimiento a futuro, y también dan mucho rol y mucha utilidad al tamaño del conducto pancreático. Fukuoka, ya de las primeras guías de Fukuoka, se estableció que cuando un conducto pancreático mide más de 6 milímetros ya tiene que ser interpretado como un IPMN. Y esto va a generar, como voy a mostrar después, genera ciertas complicaciones a la hora de la interpretación de la imagen y de qué tenemos que poner nosotros en el informe. Pero ¿por qué quiero hacer hincapié en esto? Fíjense, 2 milímetros. Cualquiera de los que están acá y son radiólogos e informan estudios todos los días saben que si nosotros tenemos que medir una lesión en una resonancia, una tomografía, y la medimos 10 veces seguidas en el mismo momento, probablemente tengamos 10 medidas diferentes. 2 milímetros no es nada. Es mover el cursor mínimo y ya nos da una diferencia importante. Así que hay que tener cuidado con estas cosas y cuando uno interpreta aumentos de tamaño. Entonces, lo primero que tener en cuenta es cómo medir estas lesiones quísticas. La recomendación es medir el eje mayor de la lesión en cualquiera de los planos. En el plano en que más grande se vea, esa es la medida que vamos a tomar. Y otra cosa que yo uso para hablar de crecimiento cuando hago el informe comparativo con el previo es esto. Yo tomo en cuenta el tamaño original para decir que una lesión quística creció. Si la lesión medía menos de 5 milímetros, voy a decir que hubo aumento de tamaño, se duplicó su tamaño. Si medía entre 5 y 14 y crece más del 50%, ahí vamos a hablar de que hubo aumento de tamaño. Y ya cuando la lesión es más grande, en donde es más certera la medida que vamos a poder tomar, en este caso mide 15 milímetros, vamos a hablar de que hay crecimiento si en el control evolutivo aumenta más del 20% del tamaño original. Vamos ahora a ver una serie de ejemplos. En este caso, no hay duda de que estamos frente a un IPMN tipo 1, probablemente con un compromiso segmentario, más que nada en el cuerpo de la glándula, pero cuando vamos más en detalle vamos a encontrar que además tenemos un nódulo en el proceso confinado que es compatible con un tumor. Este paciente fue operado, tenía en realidad, fue operado por la IPMN tipo 1, además encontramos el nódulo y en la cirugía se determinó que la anatomía patología, que era un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de la cabeza del páncreas, y que la IPMN tipo 1 tenía una displasia de bajo grado. Hay que recordar que estas IPMN, si bien pueden malignizarse, también pueden tener adenocarcinomas asociados, no necesariamente en la IPMN, sino en el resto de la glándula, como en este caso. Este es otro ejemplo, en este caso una lesión quística comunicada con el conducto pancreático, pero de ramas periféricas, que no genera no está asociada a una dilatación del conducto pancreático principal. Este conducto medía menos de 5 milímetros.
Y como les dije antes, no nos tenemos que quedar solo con las imágenes de la colangioresonancia, tenemos que ver las imágenes axiales y los cortes bien finitos. Fíjense cómo se ven todos los septos que tiene adentro esta lesión, estos septos realzan con el contraste endovenoso, y la difusión es muy importante porque nos permite detectar muchas veces nódulos. Acá vemos, por ejemplo, esta secuencia de difusión en B800, vemos un nódulo que queda blanco, todo el resto de la lesión dejó de emitir señal, y en el B800 queda blanco, lo vemos en el ADC y queda negro. O sea que este es un nódulo sospechoso, lo vemos también en los cortes crudos de la colangioresonancia, vemos este defecto de relleno acá, que acá no podemos decir nada, podría haber sido incluso un poco de moco, pero en este contexto yo vi la posibilidad de que esto podía ser un nódulo maligno, el paciente se operó y terminó siendo una IPMN tipo 2 con un foco de malignización dentro del IPMN que estaba dado por este nódulito chiquitito detectado en la difusión. Entonces, sería muy fácil decir, bueno, todos estos pacientes los operamos, pero todas estas cirugías no están exentas de complicaciones. Fíjense, esta es una diapositiva que me prestó Oscar. Miren, la mortalidad realmente es baja, estos pacientes la morbilidad es más elevada, pero no solamente es lo que sucede en el momento de la cirugía, en el momento periquirúrgico, sino lo que pasa con el paciente más allá. Fíjense, los pacientes que tienen una DPC, 5 al 15% desarrollan diabetes, y casi el 50-60% tienen insuficiencia pancreática exócrina cuando se opera cuando hace una DPC, valores que son menores cuando se hace una pancreatectomía distal. Entonces, no hay que decidir libremente, bueno, estos pacientes los operamos a todos porque a veces es peor la cirugía que el seguimiento. ¿Y dónde se complica el tema cuando vemos esto? Fíjense, en este trabajo evaluaron qué grado de displasia de alto grado o carcinoma invasor había en los conductos pancreáticos que eran mayores de 5 milímetros. Y fíjense, cuando el conducto pancreático mide entre 5 y 9 milímetros, 59% tenía signos de malignización, y estos valores obviamente aumentaban a medida que aumentaba el calibre del conducto pancreático. Pero nuevamente, es muy difícil para nosotros poner ese punto de corte menos de 5, más de 5, como para tratar de definir la conducta a seguir. Este es un caso interesante, reciente, es una chica joven, embarazada, que hace pancreatitis a repetición y tiene esta lesión quística en la cabeza pancreática, claramente comunicada con el conducto pancreático. Es una IPMN mixta, el conducto pancreático acá mide 9 milímetros. Ya les dije, es una paciente de 30 y pico de años, con pancreatitis a repetición. La indicación es quirúrgica, pero tiene 30 años y no le vemos ningún signo claro de malignización. Así que a veces la toma de la conducta es dificultosa. Y fíjense este ejemplo, por ejemplo, también. Paciente, claramente esto es un IPMN tipo 2. El conducto pancreático mide 7,2 milímetros. La lesión mide menos de 3 centímetros. ¿Qué hacemos? ¿Es una IPMN tipo 2? Pero mide 7,2 milímetros. Habíamos dicho que cuando el conducto pancreático medía más de 5, ya se lo consideraba como IPMN. Entonces, esto es una IPMN tipo 2 con un signo de alarma por el calibre que tiene. Pero en realidad, por ese mismo calibre, la debemos considerar una tipo 3. Entonces, realmente, estos son los casos que a mí más dificultad me generan al momento de poner el diagnóstico final. Porque de acuerdo a lo que nosotros pongamos acá, muchas veces podemos condicionar la actitud terapéutica que tengan que tener con ese paciente. El paciente, si nosotros consideramos que una tipo 2, se va a seguir y nada más, y si consideramos que una tipo 3, se tiene que operar. Así que bueno, esto después lo dejo a criterio de Javier, a ver qué le parece a él que este paciente. Siguiendo con las lesiones quísticas del páncreas, hay que no confundir otros tumores con IPMN. Por ejemplo, este paciente tiene una dilatación irregular del conducto pancreático principal en el cuerpo y la cola, un cambio de la densidad del parénquima acá en el cuello, que es un tumor, un adenocarcinoma, y tiene estos quistes adelante, que en realidad son quistes de retención. Muchas veces es frecuente encontrar estos quistes de retención asociados a masas pancreáticas, y no los tenemos que confundir con otro tipo de
de lesiones. Este mismo paciente en resonancia magnética, de dilatación del conducto pancreático, esto que uno podría haber interpretado que es un IPMN de ramos periféricos, pero en realidad no lo era, y el tumor grande que está comprometiendo el cuello del cuerpo del páncreas. Avanzando con otro tipo de lesiones, fíjense, a veces en tomografía nos podemos encontrar con este tipo de masa, que uno se puede asustar a simple vista, pero si presta un poco de atención, ve, bueno, este tiene una calcificación central, este tiene como septos múltiples adentro, no se ve en el resto de la glándula en la foto ahí, pero no generaba atrofia ni dilatación del conducto pancreático hacia distal, son dos pacientes distintos. Uno puede presumir ya por tomografía computada que este paciente tiene una lesión quística, probablemente benigna, un cistoadenoma seroso. A veces la cuestión se complica porque podemos encontrar lesiones de este tipo en donde no vemos claramente septos internos, incluso tomamos el ROI y vemos que la lesión parece que realza, tiene una ecografía que viene como un diagnóstico de lesión sólida, y si lo vemos en resonancia vemos claramente que es una lesión hiperintensa. T2, el líquido es blanco, un quiste en el hígado, y la lesión es bien blanca, así que acá no hay duda que estamos frente a una lesión quística, en algo que en tomografía o ecografía podría parecer sólido. Con el contraste endovenoso delimitamos todos estos septos internos, y si vemos el coronal vemos además una cicatriz central. Entonces, si vemos todos estos hallazgos, esto es el típico hallazgo que vamos a encontrar en un cistoadenoma seroso, lo mismo en este otro caso, con una calcificación central que suele estar calcificada. Si vemos esto, hacemos diagnóstico de certeza que estamos frente a un cistoadenoma seroso y no hay que hacer nada más. En este trabajo evaluaron 2.600 pacientes de una revisión multicéntrica de cistoadenoma seroso y cuál era su forma de presentación, y vieron que la forma de presentación era muy variable. La forma microquística típica, podían ser macroquísticos, podían ser mixtos, tenían variantes sólidas, y esta la agrego yo, que es una forma, no la habían descrito ellos, aunque está descrita obviamente, es la forma unilocular. Y todo este grupo de lesiones las identificamos como cistoadenomas serosos oligoquísticos, y también los vamos a poder reconocer. Este es un ejemplo, un paciente, es fácil porque es un paciente varón con una lesión quística, macroquística, con septos mayores de 2 centímetros, aislados en la cabeza del páncreas. El diagnóstico en este caso es fácil porque está en la cabeza y es un varón. Si hubiera estado en la cola se nos hubiera complicado más. Así que en este caso podemos hacer diagnóstico de que estamos frente a un cistoadenoma seroso macroquístico o oligoquístico. ¿Por qué hago hincapié en que es un varón? Porque los varones no tienen neoplasias quísticas mucinosas. Recuerden que la neoplasia quística mucinosa tiene estromo ovárico y es más frecuente por lejos en las mujeres ubicada en la cola. Pero a veces cuando la lesión está ubicada en la cola se nos empieza a complicar. Acá tengo una lesión que es quística, claramente, tiene septos internos, no es microquística, tiene septos imperceptibles, sin nódulos murables, no realza, y acá es difícil hacer el diagnóstico diferencial entre un cistoadenoma seroso o una neoplasia quística mucinosa. Recuerden que hay un 10 o un 15% del cistoadenoma seroso que tiene esta presentación y se dan ahí a nivel de la cola. Lo mismo en este otro caso, una lesión quística en tomografía, fíjense que casi no se ven los septos, se ven mucho mejor en la resonancia magnética en secuencias T2. La colangioresonancia nos permite ver que el quiste está en relación al conducto pancreático, aunque no se llega a ver comunicación con el mismo. Y acá nuevamente queda la duda, ¿estamos frente a una lesión serosa o una lesión mucinosa? Acá, este es nuestro límite, acá no podemos avanzar nosotros, y ahí sí es donde entra a jugar la econdoscopía con punción y análisis del líquido para tratar de hacer esa diferenciación de aguas, ¿no? Recuerden que cuando uno aspira el líquido del quiste y evalúa el CEA intraquístico, cuando ese valor es mayor de 192, puede distinguir quistes mucinosos de no mucinosos con una sensibilidad del 50-70%, una especificidad del 63-91%. Este valor aumenta mucho más en la medida que menor sea el valor del CEA. Cuando el valor del CEA es menor de 5, prácticamente hay un 100% de especificidad para decir que eso no es una lesión mucinosa. Y también estamos usando nosotros en el hospital, los nutriólogos estamos usando en el hospital, el dosaje de la glucosa. Cuando la glucosa intraquística es muy elevada, también es a favor de que sea una neoplasia serosa. Pasando a las neoplasias quísticas mucinosas, cuando no tienen la forma de presentación como vimos en los dos casos anteriores, y son lesiones más grandes o casi uniloculares, el diagnóstico
es más fácil de hacer, esto es típico, y es una chica, una mujer, el diagnóstico se hace relativamente fácil también. Otro ejemplo, una lesión más unilocular, con contenido más heterogéneo, con pared gruesa, también son formas típicas de presentación de la neoplasia quística mucinosa. A veces hay que tener cuidado y podemos encontrarnos con esto. Tenemos una lesión quística con una pared visible que realza con el contraste endovenoso y que tiene un contenido ahí medio raro. No me quedaba claro de qué se trataba, no realzaba. Acá tenía la sospecha diagnóstica en este caso, era que podía ser una neoplasia quística mucinosa o eventualmente un tumor neuroendocrino quístico. El paciente fue operado y nos llevamos la sorpresa de que en realidad fue un pseudoquiste pancreático. Hay que recordar que muchas veces estos pseudoquistes pancreáticos los podemos encontrar incluso sin haber tenido el paciente antecedentes conocidos de haber sufrido una pancreatitis. Y recordar que muchas veces estos pseudoquistes pueden quedar por mucho tiempo, entonces hay que preguntar, indagar en la historia, incluso alejada, si tuvo episodios de dolores abdominales que puedan haber correspondido a una pancreatitis, para hacer el diagnóstico antes de llegar a la cirugía, obviamente. Otro ejemplo, este paciente, otra lesión quística con una pared visible gruesa. Acá el diagnóstico, mi primer diagnóstico ha sido tumor neuroendocrino quístico, fue operado y fue confirmado este diagnóstico, y acá la clave es esta, buscar siempre esta pared gruesa que realce con el contraste endovenoso. Es un signo bastante fiable, y la verdad es que lo hemos visto varias veces y solemos diagnosticarlo en forma correcta. Recordar, como dije antes, nunca se tienen que quedar con la evaluación de una colangioresonancia solo con la colangioresonancia. Fíjense este paciente. Si este paciente hubiera hecho solo una colangioresonancia, hubiéramos dicho que tenía un quiste en la cola del páncreas, pero fíjense qué pasa en el resto del páncreas que está rodeando ese quiste. Tiene una lesión más grande, sólida. Todo esto está intenso acá, es patológico. Recuerde que el páncreas normal en T1 se tiene que ver blanco. Si el páncreas no es blanco en T1 es patológico, en este caso tiene un gran tumor en la cola del páncreas con realce heterogéneo y un componente de degeneración quística necrótica excéntrico. Esto fue un adenocarcinoma bien diferenciado de la cola del páncreas. Nuevamente, no mostré la colangioresonancia acá en este caso, pero si uno tiene solamente la foto de la colangioresonancia, lo único que va a ver es un quistecito chiquito en la cola. Entonces, esto es una cosa con la que yo insisto mucho. Muchas veces los centros de diagnóstico que necesitan hacer mucha producción quieren hacer colangioresonancia, está pedido colangioresonancia, se hace solamente colangioresonancia 2D, 3D y nada más, y bueno, eso puede inducir a errores diagnósticos. Y finalmente, para terminar, una sola palabra del tumor sólido quístico pseudopapilar, también cuando tiene la forma de presentación típica, pacientes jóvenes, tumores grandes, heterogéneos, con áreas de sangrado, con áreas que pueden calcificar. Está descrito la mayoría de las veces están ubicados a nivel de la cola, aunque en mi experiencia vemos más a nivel de la cabeza, y en el contexto adecuado uno generalmente puede llegar a un diagnóstico correcto. Así que para terminar, hicimos una revisión de todos los tumores quísticos más frecuentes que podemos encontrar en el páncreas, y que si uno va siguiendo una serie de pasos y un algoritmo, un paso atrás de otro, de todas las cosas que tenemos que evaluar, por lo general llegamos a un correcto diagnóstico. La diferenciación entre neoplasia quística mucinosa y cistanoma seroso, o eventualmente un IPMN media rara en la que no se ve con comunicación con el conducto pancreático, es lo que más nos cuesta diferenciar, y ahí hay que recurrir a la econdoscopía con punción y aspiración del líquido. Hacer hincapié en que los pseudoquistes existen y hay que tenerlos en cuenta para no cometer errores diagnósticos, y el tumor neuroendocrino, el tumor sólido quístico pseudopapilar y los pitfalls que uno debe reconocer también para llegar a evitar cirugías innecesarias en el caso de los pitfalls. Y nuevamente un estudio completo es fundamental para no confundir un tumor quístico con un adenocarcinoma con degeneración quística. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido, estamos para preguntas si las hay. Excelente, Juan. La verdad que me encantó, me llevo un montón de cosas, seguramente la audiencia también.
muy enriquecedor, tantas imágenes, la verdad que me sorprendió, y muy lindos casos, la verdad que excelente. Me llevo lo de tecnopatías, me encantó esa frase, no sé si vos se la robaste a alguien, se la voy a robar. No es mía. Y lo de Pitfall también, hay que estar muy atento, lo de Pitfall a eso, y hace poquito vi un divertículo venal que lo usaron por ecoscopía inclusive, pensando que era una neoplasia quística, así que se vació, después se le pidió una resonancia, y con una tomografía nos dimos cuenta que era un divertículo venal, así que no, la verdad que se ven los casos de esto. Sí. Y como vos bien dijiste, está aumentando la incidencia, en realidad lo estamos encontrando más. Y yo tengo el consultorio lleno de esto. Y eso me lleva a mi primer pregunta para los dos de esto, Mariano, para vos también, si estás por ahí. Después voy a leer algunas de la audiencia, pero escuché en algunos congresos internacionales hablar de un protocolo acortado, rápido, para el seguimiento, fundamentalmente la IPMN tipo 2, cuando uno tiene cita cada 6 meses y no pedir una resonancia cada 6 meses completa, porque puede que el paciente sea claustrofóbico, también lo caro que sale, el tiempo que le lleva. Entonces, ¿existe, ustedes ya están implementando ahí en el italiano algo, un protocolo corto? ¿Todavía lo ves que estamos medio fríos? No lo implementamos. A mí sí, yo los vi, los trabajos esos, estuve cuando los presentaron, a mí particularmente no me termina de convencer. Porque está bien, lo de vamos a evaluar bien con el seguimiento ese, vamos a evaluar bien el tamaño y la dilatación del Wilson. Nos quedaríamos sin ver los nódulos. Los nódulos murales, y buscar algún nódulo que realce. Y ya te digo, ese paciente que les mostré ahí, que es un caso de hace un par de años, fíjate que el nodulito lo vimos en difusión. Si no hubiéramos hecho eso, no lo veíamos y el tamaño quedaba igual a como estaba en el estudio previo. Sí, obviamente, es un caso aislado. Si te ponen a hacer costo-beneficio, probablemente no Sí, termine bien, pero... a más de uno seguramente lo llamaríamos y le diríamos, bueno, mira, hay que repetir y hacerte todo de nuevo. O sea que sí, está bien. Sí, es medio un gris eso. No sé, Mariano, si vos tenés Mira, informada. yo recuerdo que cuando vino Fernández del Castillo yo le comenté, le pregunté y él se mostró en contra, precisamente diciendo que si es tan importante detectar el refuerzo de un nódulo, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo personalmente, eh, en una charla, digamos, quizá no tan formal, yo diría que sí. Nosotros no lo hacemos, porque nuestra práctica es recibir órdenes de una heterogénea población de médicos derivantes, entonces nosotros no tenemos la potestad de elegir si le damos o no. Pero la verdad es que, y a riesgo de ser un profano con lo que diga, la verdad es que más la posibilidad de ver, la probabilidad de ver una IPMN que se magninice, yo la verdad la veo tan rara. Y pido perdón por esto porque sé que quizá es un poco antisistema, pero incluso la de conducto principal. Yo tengo muchos pacientes, y estoy seguro que Juan Carlos también, que por morbilidad, por edad, no se operan. Y dice, bueno, tiene tal riesgo de acuerdo a Foucault, Casandel, y viene a los 7 años y sigue el conducto dilatado. Incluso recuerdo uno que se murió de otra cosa, tenía los nódulos, las excrescencias, y se fistulizó el páncreas y se murió de otra cosa. Y bueno, se me hizo una laguna. Y me acuerdo hace 3, 4 años en RCNA, el grupo de allá de Brigham de Harvard, presentaron un trabajo que después yo no lo volví, no lo encontré publicado en Radiology. No sé si habrá salido, pues yo no lo busqué. Conrad Mortelle, un radiólogo del páncreas muy conocido, era uno de los del grupo, y ellos siguieron la CPMN conducto principal, y me acuerdo que en su trabajo demostraron que casi ningún paciente desarrolló un cáncer y los que desarrollaron fueron muy poco agresivos. Yo te digo, soy sincero, a mí me preocupa más, como decía Juan Carlos, el riesgo de ese páncreas tener un adenocarcinoma en otro lado que la transformación maligna de un quiste. Pero reconozco que lo que estoy diciendo es fácil cuando no soy yo el dueño del paciente o el que maneja el paciente, ni soy yo el paciente o un familiar mío.
Pero a mí me da... Y una dificultad que tendría eso es que, como decimos, buscarlo y rastrearlo. ¿Viste? Los protocolos abreviados son muy nuevos con poblaciones dóciles que vienen siempre a la misma institución. Se te va el paciente y a veces alguno no viene a buscarlo. Ese es un riesgo, pero yo incluso hablando con el condoscopista, el nódulo mural, como ese tan lindo que mostró, esa sutileza que mostró Juan Carlos, pero ahora son muy raros verlos. Y yo digo, bueno, yo no los veo. Y hablo con otros radiólogos y hablo con el condoscopista, la verdad que muy pocos me dicen eso. Entonces, sumado a la baja riesgo probablemente de cáncer, el tiempo que te da, porque muchas veces son adenocarcinomas mucinosos, coloides y no adenocarcinomas ductales. A mí no me parecería una mala idea. Reconozco que es difícil de implementar y el día que tenés duda decís, pucha, ¿para qué me mandó a hacerlo sin contraste? Y ese día, pero porque la verdad que la difusión a ese que mostró Juan Carlos es impresionante, pero ver un nodulito así que justo restringa es difícil, ¿no? Sí, Así que perdón por la respuesta tan larga y tan mixta, porque al final soy ambivalente, pero yo me parece que tratar de hacer estudios más cortos no lo veo mal. sí, igual el tema, Mariano, no es solamente no el contraste, son 2 secuencias, 3 secuencias, por lo que yo recuerdo del protocolo que hacían, eran nada. Sí, esta alemana Cristina no sé cuánto, sí, son muy, Para mí demasiado corto. sí, son muy prácticos, sí, Eran la verdad es que sí. Lo mismo con el impulsos. hepatocarcinoma, ¿no? ¿Viste? Dar primo vist y hacer y uno, quizás, lo que pasa es que quizás están más protegidos dentro de una institución que todos respetan eso. Para nosotros quizás sería difícil, ¿no? Sí, aparte es un centro de derivación, ¿viste? Tal vez solamente los páncreas lo ven en ese lugar y en otro lugar de Düsseldorf no Claro, ven nada de páncreas, entonces están muy dirigidos y tienen que ir solamente a ese lugar. Yo también hago un poco y un poco, ya hasta algunos pacientes que son añosos, que sé que no le voy a hacer nada, pero se quieren controlar, le hago ecografía. O sea, veo el quiste, si el quiste se agrandó mucho, señor, le hago una resonancia, pero si no, seguimos con ecografía, cada tanto, porque si aparece, lo voy a operar, no lo voy a operar, ahí empieza el famoso, si tengo un paciente para hacer una duodopancreatectomía, como mostró bien Juan. La mortalidad es de 2 al 4%, sí, ahí están los pacientes de 40 y los de 80 años. Realmente la mortalidad más alta está en la gente mayor. Entonces, realmente lo voy a someter a hacer a un paciente de 80 años por un quiste que no estoy seguro y no, lo voy a controlar. Yo controlo mucho los pacientes. sí, no, además, volviendo al tema, perdón pero en el caso del contraste, es tan importante el rol del contraste, porque la mayoría de los estudios, si uno las ve, esos controles, no pasa nada, y muchos no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio. Pero es fácil decirlo cuando hay contraste, porque a veces ese cambio puede ser precisamente el que te lo da el contraste, y si no lo tenés, y no es lo mismo que en el caso de próstata, perdón que cambie de tema, ¿no? Pero algunos hablan de biparamétrica sin contraste, pero realmente en la próstata el contraste no tiene un rol tan importante, pero acá es muy importante, y además tiene un adenocarcinoma del hígado y todo lo demás, y los vasos, ¿no? Así que sí, es un tema de controversia. Bien, bueno, no quiero ver si hay algún caso clínico para presentar. Hugo, Diego, Damián, no sé si tienen algo. Si quieren, vayan habilitando las imágenes. Mientras tanto, Juan, acá hay una pregunta que dice si hay algún punto de corte para considerar micro o macroquístico, seguramente el tamaño de los quistes serosos debe ser. Sí, los 3 centímetros. Perfecto. Y acá es IPM1 de 7 milímetros en cabeza y cuerpo de páncreas, paciente joven con antecedentes de pancreatitis. Opera, observa. Esa para vos. Sí, esa para mí. Subo solamente un episodio de pancreatitis, lo controlo, pido una endoscopía, fundamentalmente eso. Nosotros usamos mucho la endoscopía también, que la tengo en posición en el sanatorio, tengo 2 endoscopios, o sea que la uso. Si no la tenés que usar, si no la podés usar, esperá 6 meses. En 6 meses no va a pasar nada. Y lo vuelvo a evaluar. Querés 5 meses, 3 meses. Ahí se puede volver a evaluar, siempre hay tiempo. Después, como siempre digo yo, para desoperar no hay tiempo, digamos, no hay tiempo. Para operar siempre hay tiempo, pero para desoperar, una vez que operaste, ya no puedes volver atrás. Entonces, en más pacientes jóvenes hay que tomar la decisión de sacarle medio páncreas, todo de páncreas. Hay que estar seguro de las cosas. Y como
Y la malignización generalmente no son tan frecuentes, y menos en un paciente joven, tipo 1, raro. Algo raro. Bueno, no sé si quieren presentar algún caso. Hugo. Ahora, más que O preguntas. y iba a hacer una pregunta a los dos porque es un honor tenerlo a los dos juntos y todo lo que saben, así que aprovecho mejor a hacer una pregunta. En realidad dos, una para cada uno. La primera, respecto a lo que es, justo lo presentaba Mariano con el tema de la radiación. Nosotros hace poquito estuvimos haciendo justo una mini auditoría de un hospital y nos encontramos también con esos niveles de radiación. Y no sé si les pasa lo mismo a todos, pero no quiero señalar a nadie, pero generalmente es más el terapista, el desesperado por tomografía. Es más, siempre es como que lo tenemos aliado al cirujano, que le decimos, che, ¿pidieron otra vez la tomografía de Juan de los Palotes? Sí, no, porque tiene fiebre el paciente, los terapistas quieren repetir, capaz hace 2 días que se hizo la tomografía. Es como que quieren hacer esa radioterapia, y lo aclaró muy bien Mariano, no vamos a detectar la infección tan clara, salvo encontrar esas burbujas que hasta a veces nos genera duda si no es que fistulizó, si ya estuvo con tratamiento. Entonces uno dice, qué locura, ¿no? Yo lo veo más de ese lado. Por suerte, con los chicos que trabajamos mucho en cirugía están súper con la misma cabeza, pero como que lo veo más por parte de terapia, el miedo, ¿no? Entonces, como que, no sé si les pasa lo mismo. Sí, y bueno, quizás tenga que ver con que el terapista convive entre comillas con la muerte, ¿no? Entonces, me imagino, no quiero ser psicólogo, pero él se tiene que sacar al paciente. Pero yo lo que noto también es que la práctica de nuestra especialidad está poco normalizada. Los médicos nucleares son mucho más estrictos que nosotros, y la autoridad regulatoria nuclear, por otra parte, es implacable en cerrar un lugar. Y en cambio nosotros estamos librados a nuestra decisión. Si vos querés, yo hago el chiste, si viene un vecino tuyo, lo ves ahí, le tenés bronca, si querés le metés 800 miliamperes en 10 minutos y nadie se va a enterar. Y veo que a nuestra especialidad, me incluyo, nos falta un poco eso. Y también las discusiones intrahospitalarias, interdisciplinarias, son importantes. Yo no soy un talibán de la radiación, es decir, los estudios son muy importantes, además vivo de esto y realmente no es que es una bomba atómica, pero tenemos que usar un uso racional o adaptarnos en la dosis, ¿no? Y agregar justo a eso, y te pregunto también de paso, Juan, si no lo están haciendo ustedes en el italiano, agregar la dosis a la historia clínica del paciente como parte de un poco esa concientización. Sí, nosotros hacemos seguimientos de la radiación que van recibiendo. No lo tenemos normatizado de ponerlo en el informe, y no hay una, la verdad no hay una tabla de cada paciente de cuánta radiación recibió. Si bien obviamente ahora eso sería mucho más fácil de hacer que hace años, porque el mismo tomógrafo te va tirando la radiación que va recibiendo. Pero bueno, yo creo que es una cosa, el hospital está atrás de eso, y en no mucho tiempo yo creo que se va a terminar haciendo, como pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Que esto tardó muchos años tardar en implementarse. O sea, yo me acuerdo que yo estaba cuando fui a Italia ya por el 2000, habían hecho la reglamentación y después, 10 años después, terminan de hacerlo operativo. Y es una cosa que es complicada, porque además, si bien estamos de acuerdo que tratar de radiar lo menos posible, tampoco nos tenemos que pasar al otro lado, y todo termina siendo costo-beneficio. Y si el paciente se beneficia de hacer un estudio más, por no irradiarlo, capaz que lo terminas perjudicando. Pasa mucho también eso con el contraste endovenoso. Contraste endovenoso y la insuficiencia renal, o el gadolinio y la insuficiencia renal, es un problema. Yo a veces no entiendo a oncólogos que piden controles, estadificaciones en una tomografía sin contraste. Y le tiene más miedo al contraste nuestro en tomografía que al de hemodinamia. No sé si que pasan más frascos de los que pasamos nosotros. Sí. Entonces, Sí. ¿viste? Es todo un tema que termina siendo medio loco todo. Sí. Espero que tampoco haya muchos abogados viendo, porque si auditan Sí. todas las tomografías que le hacemos a los pacientes, después viene con un cáncer de tiroides y bueno. Bueno,
La otra pregunta para Juan, entonces, es justo aprovechando la charla interdisciplinaria y trabajar codo a codo con los cirujanos, está muy descrito lo que es la planificación prequirúrgica en hígado, en páncreas. Un poco, Mariano lo comentó cuando describía los quistes, cuán cerca están del estómago para marsupializarlo, para poner algún tipo de drenaje, etc. Con tumores, por ejemplo, tumores del tipo quístico, ¿haces algún tipo de reparo anatómico, algún tipo de descripción para ayudarlos a los cirujanos? Por ejemplo, para avanzar. Más que nada, cuando pienso que van a hacer una enucleación, tratar de definir de la mejor manera posible a qué distancia está el conducto pancreático. El resto de los reparos, sí, obviamente, si lo que crece para afuera lo vas diciendo, pero eso no importa tanto porque no son infiltrativos. Cuando los tumores que van a nuclear son tumores relativamente benignos. Y ahí lo más importante es, Javier, es el conducto pancreático. Sí, es nuestro el miedo. Hacer la nucleación, el peligro hay que estar alejado por lo menos 3-4 milímetros. Si no, a veces usamos la ecografía intraoperatoria inclusive para eso, para terminar de confirmarlo. Perfecto. Bueno, yo no tengo más preguntas. Habría más, pero no quiero extenderlo. No sé si Diego o Damián quieren agregar alguna pregunta más. Parece que no. Yo quería preguntar, no sé si lo contestó, en un momento perdí un segundito el audio, si Javier leyó la pregunta de un IPMN tipo 1 con una dilatación del Wirsum de 7 milímetros. ¿La leyeron esa, Javier? Sí. No. Sí. No sé si Perdón. se escuchó, pero... Sí, Está la paciente perfecto. joven, el paciente joven. Sí, perfecto. Y comentaste, ahí en el caso de, esto te lo pregunto yo a vos, que vos tenés mucha experiencia en esto, cuando las operás, ¿la biopsia, le haces biopsia del margen de resección en el caso de las IPMN tipo 1? Sí, eso es sistemático. Sistemáticamente le hacemos corte y congelación ahí en el momento. Ahora hace poco empezamos inclusive a hacerle el spyglass a través del Wirsum y para ver si hay papilas y demás, pero a veces no hay papilas, entonces igual siempre va a congelación y me dice, y después bueno, está la discusión de cuál si tiene displasia de bajo grado, si tiene displasia de moderado o alto grado. Eso no te lo va a definir en la congelación. Depende de la edad del paciente, el páncreas que le queda, si ya es diabético o no previamente. Somos más conservadores. Con displasia de bajo y moderado grado lo dejo. Con displasia de alto grado trato de cortar un poquito más. Totalmente, nosotros hacemos básicamente lo mismo, de acuerdo a la morbilidad, cuánto morbilidad le vas a ofrecer al paciente con el tipo de resección. Bueno, estamos bien de tiempo. ¿Alguna pregunta más? A ver si hay alguna acá en el chat. Me parece que abarcamos casi todo. La verdad que fueron 2 charlas espectaculares. Muy abarcativas. Ya les dije, son 2 temas que a mí me encantan, me apasionan porque son el día a día de mi trabajo. Y seguramente de los especialistas en diagnóstico por imágenes y cirujanos que les guste HPV lo van a ver y lo van a discutir. Estamos hablando de páncreas y es un órgano complicado, es un órgano que generalmente nos hace quedar mal, así que hay que tener cuidado, hay que estar especializado y ante la duda deriven o pidan estudios, esto va para más para los cirujanos, pidan estudios a un especialista en diagnóstico por imágenes de confianza, en un lugar donde tengan referencia. Es muy importante que confíen en quien le informa, porque he visto 1000 veces que dicen imagen hipodensa, quística en el páncreas, no me dice si tiene comunicación con el conducto, no me dice si tiene tabique, no me dice nada, me muestran 3 fotitos, y eso no me sirve. Ustedes hay que informar bien, ver la comunicación con el conducto es primordial, y bueno, eso lo sabe bien la gente que está especializada en esto. Así que eso es muy importante. No sé si quieren decir algo más para el cierre de los disertantes, Juan, Mariano.
No, muchas gracias por la invitación, realmente un placer. Bueno, verlo a Juan y verlos a ustedes, que hace tiempo no los veía. Me parece que felicitar a Hugo y a los organizadores, porque esto de juntar gente joven, entre las que no me incluyo, me parece bárbaro. Estimularlos, ¿viste? Y también incluir la perspectiva del cirujano, también es muy importante, que los radios no estemos aislados. Así que, no, un placer y bueno, espero que la próxima pueda ser en vivo, así nos cruzamos. Así que muchas gracias. Bueno, yo lo mismo, agradecerles y felicitarlos también. La verdad es que he tenido comentarios anteriores de los residentes del hospital que están participando del curso este ya desde las clases anteriores, están realmente muy contentos. Y hacer hincapié en esto, ¿no?, que decíamos recién, toda esta cosa interdisciplinaria y la comunicación continua que tenemos que tener nosotros como radiólogos con los médicos derivadores, cirujanos, gastroenterólogos, hepatólogos, en nuestro caso que hacemos HPV, es fundamental. Así que los felicito. Hugo, te felicito. Diego y todos los que están organizando esto. Gracias a ustedes, porque en realidad el curso es súper a pulmón de todos los disertantes, que tenemos la suerte que todos fueron aceptando y las exposiciones son excelentes, los moderadores también, así que creo que se lo debemos todos a ustedes y obviamente a todos los chicos que se conectan y siempre estamos por arriba de los 200, 230 conectados, así que eso está muy lindo, se ve que hay interés y bueno, nos da energía para seguir avanzando hasta terminarlo a fin de año. 1.000.000 de gracias a ustedes. Sí, aprovechen que 200 personas, casi todo el tiempo la presentación, la verdad que es un número interesante. Bueno, hay que seguir enseñando y colaborando para que cada vez las generaciones futuras sean mejores que nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias a los tres. Juan, No, hasta Javier, luego. Mariano, muchas gracias. Gracias. Gracias, Diego. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao, chao.